entender la Biblia se necesita varios métodos. Uno de ellos es la hermenéutica. ¿Qué es la hermenéutica? La hermenéutica es la técnica que utilizan los intérpretes de la Biblia, aquellos que van a predicar, aquellos que van a dar un mensaje expositivo de cualquier pasaje de la Biblia, de cualquier texto, para así darle el sentido que el escritor original quiso dar a entender en esa época. También es el método de interpretación de textos. La hermenéutica la entendemos como una actividad de reflexión en el sentido etimológico. La hermenéutica nos ayuda a entender el significado de palabras en los textos antiguos. En este caso, la Biblia. Pero también se puede utilizar para otra clase de textos, como son los filosóficos, que de pronto no logramos entender qué quiso decir el filósofo con ese texto. Entonces la hermenéutica nos ayuda a comprender detalladamente qué significa aquel mensaje o aquel texto escrito. Hay textos muy antiguos que no logramos entender su significado. A veces hay culturas que no podemos entender, no logramos entender cómo vivían, a qué se dedicaban, cuál era la fuente de empleo, cuáles eran los recursos que ellos obtenían a través de cierta labor. La hermenéutica nos ayuda a entender cómo eran las vivencias de los pueblos antiguos, especialmente aquellos hebreos que vivieron en la tierra de Canaán, en la tierra prometida, en la tierra santa. Nos ayuda a entender la hermenéutica qué clase de actividades laborales, qué clase de cultivos habían en la tierra santa. La hermenéutica nos ayuda a mirar con lupa textos antiguos como la palabra de Dios, textos escritos en griego, en arameo, textos escritos en diferentes idiomas. Con un estudio detallado de la hermenéutica podemos entender y llegar a conocer muchas cosas de la palabra de Dios. La hermenéutica, en sentido general, el estudio de la comprensión y la interpretación, y en sentido particular, la tarea de la interpretación de texto. Los diferentes grupos religiosos que vivían en el siglo I, en el siglo II y aún en los siglos antes de Cristo, necesitaron estudiar cuidadosamente textos, palabras, detalladamente, para poder comprender la voluntad de Dios con el ser humano.